Bienvenidos todos a esta enseñanza. Presento el texto que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9 y versículo 27. Dice de la siguiente manera: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tema es evangelístico. Su título es Toma su cruz. Repito, su título es Toma su cruz. Como introducción, encontramos que Jesús hace un recordatorio a sus discípulos y les dice respecto a la muerte y resurrección de Él, así como el padecimiento y rechazo por ancianos, principalmente por los sacerdotes y escribas que habitaban en Jerusalén. De la misma manera, el pueblo de ese lugar. Lucas 9:22 dice: Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite en el tercer día. ¿No? También Jesús hace una invitación para llevar su cruz. Para esto primero debemos ser discípulos y vamos a ver la indicación. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno, mucha atención, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es que nadie puede ocupar este primer lugar. Le corresponde a Jesús, le corresponde al Maestro, le corresponde a Dios. Nadie puede ocupar este lugar porque si le damos prioridad a otras cosas, no podemos desarrollarnos, no podemos vivir como discípulos del Señor. Y esta es la invitación a la cual el Señor nos ha indicado atender. Que seamos discípulos de Él, que seamos seguidores de Él, que seamos sus servidores, que seamos sus representantes en el nombre de Jesús de Nazaret. En este evento, en este testimonio, en este hecho, la Biblia no afirma, en este acto de crucifixión, no afirma la palabra que Jesús cargó el madero. Y lo vamos a ver a detalle. ¿Quién lo hizo? Dice la Escritura que fue Simón de Cirene. Más adelante lo vamos a ver a detalle. La Escritura enseña que Jesús llevó su cruz. Esto no lo podemos negar. Que Jesús llevó su cruz, no la cruz. Llevar la cruz corresponde a cargar el madero. Y esto lo hizo Simón de Cirene. Llevar su cruz corresponde a vivir la experiencia de Jesús, que es experimentar el sufrimiento, experimentar el cansancio, soportar padecimientos, desprecios, dolores, heridas e injusticias, burlas, insultos. Llevar su cruz es sentirse abandonado, escuchar falsos testimonios,
en contra y todo lo semejante y que tenga que ver a este tema. Corresponde a llevar su cruz, lo que Jesús vivió y experimentó. Quiere decir que hay una diferencia entre la cruz y su cruz. La cruz correspondió, vamos a decir así, al hombre, y en este caso fue Simón o Simeón. Y llevar su cruz corresponde a una experiencia viva que se experimenta en vida propia, y es la que vivió Jesús. Tenemos 3 evangelios que dan fe que Jesús no cargó el madero. A su vez demuestran que obligan a un varón de Cirene llamado Simón, a quien le pusieron encima la cruz y le obligaron a llevarla tras Jesús. Esto es de Jerusalén al Gólgota, también conocido como el Monte de la Calavera, a una distancia aproximada de 600 metros. De acuerdo a la geografía, es un monte y esto tiene que ser de inclinación, de elevación hacia arriba, por tratarse de una montaña. ¿En qué evangelio y cuáles son las citas donde está señalado esto? Pues ahorita lo vamos a ver. Quiero que pongan mucha atención y vamos a ver primeramente el evangelio que corresponde a San Mateo. Cuando se escribe, se dirige a los judíos. Y vamos al capítulo 27 y versículo 32. Cuando salían, y aquí abro un paréntesis, cuando salían estamos considerando de Jerusalén al Gólgota. Después de haberle azotado, después de haberlo desfigurado, después de haberlo herido, después que él fue despreciado y desechado, después que él sufrió toda esta tortura, que fue flagelado y golpeado, a la hora de salir y desfilar, hallaron a un hombre de Cirene que se llamó Simón. A este le obligaron a que llevara la cruz, para finalmente crucificarle en medio de 2 ladrones. Este es el testimonio que encontramos aquí y la aclaración que es Simón el que carga este madero en Mateo. Vamos al Evangelio San Marcos, encontramos la siguiente cita. Aquí encontramos la siguiente cita. Alabado sea el Señor. Marcos capítulo 15 y versículo 51. Este evangelio de Marcos se escribe a los romanos, se le está dirigiendo a ellos y dice lo siguiente: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Lo obligaron a que llevase la cruz. Vamos a ver una tercera cita y lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 23, versículo 26 y 27. Este evangelio está escrito para los griegos y dice lo siguiente: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo
y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Nuevamente se dice que es Simón de Cirene a quien le ponen encima la cruz para que desfile tras Jesús rumbo al Gólgota, al Calvario. Bueno, podemos concluir ampliamente que es la cruz señalada a ese madero, que señala el madero que cargó Simón de Cirene, donde fue crucificado el Señor. Después de que fue azotado, después que fue bofeteado, entonces, y sufrió todo esto por amor a nosotros. Todo ese desprecio, todo ese rechazo, lo experimentó y lo vivió, y es el testimonio vivo que hasta hoy tenemos para toda la humanidad del mundo. Pero hay algo que no podemos negar, no podemos nosotros desconocer, no podemos ocultar que Jesús tuvo una experiencia personal, vivió un hecho real en su vida propia, y es llevar su cruz. Y es llevar su cruz. Aquí nadie le ayudó, él fue único, solo él sufrió estos dolores, estos padecimientos, los vivió, los experimentó, el desprecio, para poder cumplir las escrituras que se encuentran registradas en la Biblia, en su palabra, en todo el contenido de la Biblia. Pero vamos a señalar Lucas 24:44. Dice, es necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí. Y cuando dice de mí, es del Mesías, es de Jesús, es del esperado, del Dios hecho carne. De mí, lo escrito de mí, en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Aquí se cumplen estas escrituras, entre otras, y hay algo que podemos ver también fuertemente, y vamos a ver que se encuentra en la escritura que tenemos en Isaías 53. Quiero leer, voy a tomar la Biblia para leer una vez más. Aquí Isaías 53, versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es gran escritura que se cumple con este hecho, y aquí es donde nosotros miramos el cumplimiento de ella.
Y es una realidad que el Señor fue muerto, fue crucificado. Es una realidad que el Señor fue sepultado, pero también resucitó y ascendió al cielo. Y vamos a ver otra escritura más que está afirmando este hecho, este testimonio de la muerte de Jesús. Y en el capítulo 19 de San Juan, aquí vemos a Pilato entregando a Jesús. Dice la escritura que aquí Pilato, aún, note bien lo que está aconteciendo, lo que sucede aquí, aún cuando Pilato lo ve conscientemente, lo halla sin delito, Pilato lo encuentra inocente, lo presenta al pueblo y el pueblo exige la crucifixión de Jesús. Dice la Biblia que los soldados romanos coronaron de espinas a Jesús y el pueblo gritó: crucifíquenle. Aún cuando se acostumbraba en la Pascua, dice la Biblia, se acostumbraba en la Pascua soltar un reo, un preso. No estuvieron de acuerdo en que fuera Jesús. Ellos pidieron y exigieron que fuera Barrabás absuelto y no Jesús. Y entonces aquí es donde vemos que Jesús fue entregado por Pilato al pueblo y a las autoridades que gobernaban ahí en Jerusalén. Y dice así que entonces lo entregó, Pilato entregó a Jesús a ellos, repito, es al pueblo y a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos en general, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz, repito, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de las Calaveras. Es el monte de las Calaveras. Esto está escrito en latín, pero en hebreo aparece otra palabra que se le llama Gólgota, que es el mismo lugar, indica el mismo lugar. Y la observación aquí, que hay una distancia de 600 metros de Jerusalén al Gólgota, lugar de crucifixión. Y de acuerdo al lugar geográfico, pues es de inclinación de subida. Fue entonces de camino de inclinación de subida, de cuesta arriba, lo que el Señor recorrió cargando su cruz. Y la cruz la cargó Simón de Cirene. Entonces, es muy importante que veamos estas dos indicaciones, porque no podemos desconocer pues este hecho, este acontecimiento, ¿verdad? La forma como se dieron las cosas. Entonces Jesús recibió muy fuerte pues golpiza, vamos a decir así, un trato muy fuerte que le impidió pues soportar el peso de esa cruz, de la cruz que cargó Simón. Por eso es que obligaron a este varón que lo hiciera, y de esta manera se dieron los hechos. Muy bien. Creo que para nosotros podemos aquí continuar. Quiero, antes de seguir avanzando, dar unas citas para reflexionar en ellas. Quiero dar 4 citas para reflexionar en estas citas, y quiero empezar con una que el Señor consideró en el momento cuando lo llevaban en este camino a la crucifixión. Y dice estas palabras en Lucas 23:31. Repito, Lucas 23:31 dice lo siguiente: porque si en el árbol verde hacen estas cosas,
En el seco, ¿qué no se hará? Respóndase usted, amado hermano, amigo, que escucha este escrito. Lo voy a repetir, porque si de este árbol verde hacen esto, hacen estas cosas, y él pregunta, en el seco, ¿qué no se hará? En la siguiente cita, Mateo 10, 22, dice lo siguiente: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted quiere proyectarse ante los demás, ante el mundo, como discípulo del Señor, va a ser muchas veces rechazado, va a ser muchas veces desconocido, va a ser muchas veces burlado, pero el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Esto es lo que dice el Señor, y para demostrar ser un discípulo fiel del Señor es necesario pasar por todos estos sometimientos, aún familiares. Vamos a ver otra cita más. Lucas 19, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hechos 14, 22. Observa esta cita, y aquí vemos a Bernabé y a Pablo, que discipularon en las regiones de Listra, de Iconio y de Antioquía, y los exhortan a permanecer en la fe, y les dicen estas palabras. Repito, Hechos 10, 14, 22. 10, 14, 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto no habla de algo fácil, de algo sencillo. Esto habla de sometimiento, esto habla de esfuerzo. Esto nos habla a nosotros, entonces, de perseverancia, de demostración, de que nosotros hemos sido llamados por Dios a ser discípulos, a soportar, a permanecer, a guardarnos, a no retroceder, a no desanimarnos y regresarnos de medio camino, porque el Señor fue fiel en soportar en ese recorrido, en ese trayecto de Jerusalén al Gólgota, ese sufrimiento, ese castigo, ese dolor, ese desprecio, esa humillación. Así que, amado hermano oyente, yo me quiero inclinar y te invito para que tú también lo hagas y nos vayamos por la bendición y las bienaventuranzas que el Señor tiene para todos nosotros que le creemos a su palabra. Y quiero concluir de esta manera. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Dice de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escuche bien la recomendación que hacemos los ministros y los predicadores y los que enseñamos la palabra de Dios. Es que nos convirtamos. Esta es la recomendación, que nos convirtamos. Hay que convertirnos. Es necesario que nos convirtamos en buenos discípulos del Señor Jesucristo. Vale la pena que hagamos un esfuerzo
y que paguemos pues ese precio. Recuerde que la cruz ya la cargó Simón o Simeón, Simón de Cirene, y hoy a nosotros nos corresponde llevar su cruz, esa cruz que Jesús llevó del rechazo, del desprecio, de la humillación. En el nombre de Jesucristo, por estas palabras, cierro esta enseñanza y quiero darte las gracias por ser sensible, por poner la atención necesaria y haberte quedado a este fin de este tema. En el nombre de Jesucristo, esperando que entregues tu vida al Señor y que le creas a Dios. Él hizo un sacrificio por ti. No le importó morir por tus pecados, los que sean. Y en la calificación que tengan, a Él no le importó. Él solo quiere que tú le creas y te humilles y te rindas y entregues tu vida para Él. En el nombre de Jesucristo, Él es tu Dios que te puede rescatar y te puede renovar, te puede hacer una nueva persona, una nueva criatura, y te puede dar la existencia, te puede dar la vida. Posiblemente hay muchos muertos en sus delitos y en pecados, pero hoy es la oportunidad para que busques al Señor y te rindas a Él y le creas y seas un discípulo que en todo momento, en pruebas, en necesidad, en escasez, te proyectas creyendo y diciendo con tus hechos que eres un seguidor de Jesucristo, un imitador de su fe y que está dispuesto a dar su vida por Él. Gracias a Dios por estas palabras. Transmito de Ensenada. Reciban saludos de mi familia, de mi esposa, mis hijos y del ministerio apostólico de la fe en Cristo Jesús de este lugar. Para todos ustedes, mi pastor Miguel Ángel Cruz Romero y cada uno de los líderes, así como las ayudas ministeriales que tenemos en la localidad, nos hemos entregado para el servicio del Señor y queremos servirle con esta libertad que Dios nos ha dado y con esta fidelidad. Saludos para todos y en el nombre de Jesucristo espero estar pronto con ustedes. Hasta luego.